Bienvenidos a la Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 56. El reparto continúa, pero ahora se hacen visibles las diferencias. Algunos avanzan y toman lo que les corresponde, mientras otros se quedan quietos, aún teniendo la promesa delante. El camino ya está abierto, pero no todos dan el paso al mismo tiempo. Mientras lees, vas a encontrarte con decisiones pendientes, territorios por conquistar y llamados a no conformarse con menos de lo que fue prometido. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Josué capítulo 16. Los territorios de Efraín y Manasés. La frontera del territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el sur, a la altura de los manantiales de Jericó, cerca del río Jordán. Luego pasaba por Jericó hacia el noroeste, atravesando el desierto y la región montañosa hasta Betel. De Betel pasaba por Atarot, donde vivían los arquitas. Seguía luego hacia el oeste, por la región de los Gaflecitas, hasta Bet-Orón de abajo. De allí iba hasta Geser, terminando en el mar Mediterráneo. Así Efraín y Manasés, descendientes de José, recibieron lo que les correspondía. Territorio de la tribu de Efraín. El territorio de la tribu de Efraín comenzaba en Atarot, seguía hacia el este hasta Bet-Orón de arriba, y de allí al mar Mediterráneo. En el extremo norte estaba Micmetat, de donde la frontera seguía hacia el este hasta Tanat-Siló, pasando luego por Joac. Después bajaba por Atarot y Anara, pasaba por Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tepúa la frontera iba hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y terminaba en el mar Mediterráneo. Este fue el territorio entregado a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Recibieron además algunas aldeas y pueblos que quedaban dentro del territorio de Manasés. Sin embargo, los de Efraín no echaron a los cananeos que vivían en Geser, sino que los dejaron seguir viviendo allí, pero los obligaron a trabajar para ellos como esclavos. Territorios de la tribu de Manasés. Josué capítulo 17. El territorio de la tribu de Manasés, el hijo mayor de José, se dividió de la siguiente manera. Al grupo familiar de Maquir, ya Moisés le había asignado las tierras de Galaad y Basán. Maquir, guerrero valiente, era hijo mayor de Manasés y padre de Galaad. A los grupos familiares de Abiezer, Elec, Asriel, Siquén, Efer y Semida, Josué les asignó sus respectivos territorios. Estos eran hijos de Manasés y nietos de José. A Zelofehad, bisnieto de Maquir, no se le había dado territorio, porque no tuvo hijos, solo tuvo 5 hijas, que se llamaban Maala, Noá, Oglá, Milcá y Tirsá. Entonces ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué y ante los líderes, y les dijeron: Dios le ordenó a Moisés que a nosotras se nos dieran tierras, lo mismo que a nuestros parientes varones. Así que de acuerdo con el mandato de Dios, ellas también recibieron tierras. Josué asignó tierras tanto a las mujeres como a los hombres descendientes de Manasés. Por eso la tribu de Manasés recibió 10 partes al oeste del río Jordán, además de los territorios de Galaad y Basán que están al este del río. El territorio de Manasés se extendía desde la frontera con la tribu de Aser hasta Micmetat, que está al este de Siquén. De allí seguía hacia el sur hasta el manantial de Tapuac. La región de Tapuac pertenecía a Manasés, excepto la ciudad cerca de la frontera, cuyo nombre también es Tupuac, y pertenecía a la tribu de Efraín. De allí la frontera sur seguía hacia el oeste por el arroyo Caná hasta el mar Mediterráneo. La mayor parte del territorio de Manasés estaba al norte del arroyo Caná, pero en la parte que le correspondía al sur del arroyo,
había algunas ciudades que pertenecían a la tribu de Efraín. Al noreste, el territorio de Manasés limitaba con el de la tribu de Aser, y al noreste con el de la tribu de Isaacar. Dentro del territorio de esas tribus había también varias ciudades con sus aldeas que pertenecían a Manasés. Estas son Bet-Seán, Ibleán, Tor, Endor, Taanac y Megiddo. La tercera ciudad mencionada es la de la costa, pero la tribu de Manasés no pudo echar a los cananeos de esas ciudades y todavía están allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, no desalojaron a los cananeos, pero los obligaron a trabajar con ellos. Los descendientes de José piden más territorios. Un día, los descendientes de José le dijeron a Josué: Dios nos ha bendecido y ahora somos muchos, pero solo nos has dado una porción de territorio. Necesitamos más. Josué le respondió: ya que ustedes son muchos y no les alcanza el territorio de Efraín, vayan a la región de los fereceos y de los gigantes refaitas, y ábranse espacio en los bosques que hay allí. Ellos dijeron entonces: es verdad, no cabemos en la región montañosa de Efraín, pero los cananeos que viven en el valle tienen carros de hierro, tanto los de Bet-Seán y de las aldeas a su alrededor, como los del valle de Jezreel. Josué respondió de esta manera a los descendientes de José, es decir, a Efraín y Manasés: ustedes son muchos y muy poderosos, así que les daré más de una porción de territorio. Toda la región montañosa será de ustedes. Allí hay un bosque, pero ustedes podrán desmontarlos y adueñarse de ese territorio. Es cierto que los cananeos son fuertes y tienen carros de hierro, pero ustedes los echarán del territorio. Josué reparte el resto del territorio. Josué capítulo 18. Cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos en Silo. Allí levantaron el santuario donde se reunían con Dios, pero todavía faltaba asignar territorio a 7 tribus. Entonces Josué les dijo: ¿qué están esperando para establecerse en la tierra que ya les ha dado el Dios de sus antepasados? Quiero que cada tribu elija a 3 hombres. Yo los enviaré a recorrer toda la tierra no repartida para que luego me informen cómo pueden repartirse. Deberán dividirse la tierra en 7 partes, porque a la tribu de Judá ya se le ha asignado territorios en el sur y a los descendientes de José en el norte. Cuando me traigan esa información, yo consultaré a Dios para saber cómo asignarlas. Pero los descendientes de Leví no recibirán ninguna parte del territorio. Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus tierras al este del río Jordán. Se las entregó Moisés. Los hombres que habían sido elegidos para hacer el informe se prepararon para salir. Josué les recomendó: recorran toda la tierra, regresen aquí con su informe y yo entonces le consultaré a Dios. Aquellos hombres recorrieron toda la tierra y en su informe señalaron las 7 regiones. También hicieron una lista de las ciudades de cada región. Luego volvieron a Silo, donde estaba Josué, y después de consultar con Dios, Josué repartió la tierra, dándole su parte a cada tribu. El territorio de la tribu de Benjamín. El primer territorio sorteado fue el de la tribu de Benjamín. Las tierras que le tocaron en suerte quedaban entre las de Judá y las de Efraín y Manasés. Al norte su frontera comenzaba en el río Jordán y subía por el cerro al norte de Jericó. Seguía luego hacia el oeste por la región montañosa hasta el desierto de Bet-Aven. Después iba hasta el cerro, al sur de Betel. Bajaba hasta Atarot Adar, sobre el cerro al sur de Bet-Orón de abajo. Luego la frontera giraba hacia el sur desde el lado oeste del cerro y llegaba a Kiriat Jearim. Esta ciudad pertenece a la tribu de Judá. Estos eran los límites al lado oeste. La frontera sur partía de las afueras de Kiriat Jearim, siguiendo hasta los manantiales de Neftoaf. Bajaba luego hasta la falda del cerro al norte del valle de Refaín, donde comienza el valle de Ben-Airón.
Seguía por ese valle al sur del cerro de Jebús hasta el manantial de En-Rogel. Continuaba después hacia el norte hasta En-Semes, y de allí a Gelilot, que está frente al paso de Adumín. Luego bajaba hasta la roca de Boján, hijo de Rubén, y pasaba al norte de los cerros, que están frente al valle del Jordán. De allí bajaba al valle, pasaba al norte de Ben-Oglá, y terminaba en la bahía, donde desembocaba el río Jordán al norte del Mar Muerto. Estos eran los límites del lado sur. Del río Jordán formaba la frontera este. Tales eran los límites del territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los grupos familiares de la tribu de Benjamín fueron Jericó, Ben-Oglá, Emet-Kesis, Ben-Arabá, Semaraim Betel, Avin Pará, Ofra, Kefar Amoní, Ovni y Gebá, es decir, un total de 12 ciudades con sus respectivas aldeas. Había también otras 14 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Beerot, Mizpá, Kefirá, Mosá, Requen, Irpel, Taralá, Selá, Elef, Gibea, Kiriat y Jebús, que después se llamó Jerusalén. Este es el territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Después de leer estos capítulos, es normal sentir cansancio en la lectura. Yo los entiendo. Muchos nombres, territorios, repartos y límites. No es una lectura fácil. Repito, los entiendo. Pero justamente en esa lectura aparece algo que vale la pena pensar, reflexionar y meditar. El pueblo ya no está huyendo. El pueblo ya no está enfrentando batallas. El pueblo ya no está cruzando ríos. El pueblo ya no está en guerras constantes. Ahora el pueblo está instalado en la tierra que Dios les prometió. Y escuche esto. Y en medio de esa estabilidad, el texto deja ver algo preocupante. Todavía queda tierra por repartir, pero el avance se había detenido. No hubo una gran caída ni una gran pérdida. Tampoco hubo una rebeldía abierta de parte del pueblo. Simplemente se estancaron, se quedaron donde estaban. Y eso cambia completamente la manera de leer estos capítulos. Aquí, en la lectura de hoy, no se está hablando de fracaso. No estamos hablando de fracasos, ni de errores. Estamos hablando de pausas. Estamos hablando de conformarse con lo que ya se había logrado. Y esto es muy normal, quizá en los seres humanos, pero no es lo que Dios quiere. Mire, a veces no nos detenemos porque algo salga mal. A veces nos detenemos porque algo ya salió lo suficientemente bien que nos relajamos. Y ya para nosotros no es importante avanzar. Estamos tranquilos, relajados, relax. El movimiento se vuelve lento y sin darnos cuenta dejamos pendiente lo que aún falta. Decimos, esto para después, estoy cómodo. Lo interesante aquí es que Dios no se enoja. Dios no responde con enojo. El texto no muestra en la lectura jamás un reproche fuerte de parte de Dios, ¿no? Lo que Dios muestra es orden. Y Dios le dice al pueblo, lo que Dios muestra es orden. Y Dios le dice a Josué, Josué, reúne al pueblo y vuelve a ordenar esto. Pone estructura de nuevo en medio del pueblo. Y el proceso continúa.
Eso dice mucho sobre Dios. ¿Sabe qué me dice esto acerca de Dios? Que Dios acompaña en todas las etapas. Cuando estamos en guerra, nos acompaña. Cuando avanzamos, nos acompaña. Pero cuando nos relajamos, nos acompaña para sacudirnos. No nos acelera de manera artificial, como que empujándonos. No nos abandona en el propósito. Simplemente nos vuelve a señalar el camino que Él ha trazado y nos dice: mira, ojo, no he terminado contigo, marcha, camina. Ese es Dios. Estos capítulos nos invitan a pensar en momentos de la vida donde quizá todo parece estar bien, pero todavía no está completo. Donde quizá no hay crisis marcadas, pero tampoco hay crecimiento en la vida. Donde quizá no hay urgencias por hacer cosas o por solucionar cosas. Estamos tranquilos, pero con cosas pendientes. Y le estoy diciendo esto no para que nos juzguemos, sino para ayudarnos a leer el momento que estamos viviendo, porque de eso nos habla la lectura de hoy. Mire, no todo estancamiento muchas veces se ve como un problema, y ese es el problema. A veces los estancamientos se ven como comodidad, y por eso el texto, repito, nos deja ver eso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Que no todo avance se detiene por errores o por fracasos. A veces se detiene por conformarnos antes de tiempo, por pensar que ya todo lo que Dios tenía para nosotros es suficiente y me relajo. Pero Dios, con paciencia, nos sigue enseñando que el camino aún continúa y que aún no ha terminado con nosotros. Un abrazo, bendiciones para todos y nos vemos mañana para seguir caminando y reflexionando aquí en la Biblia en un año.